Bueno, buenas noches a todos. Vamos a arrancar entonces con la conferencia de hoy. Garabandal, llegó la hora, cronología y análisis del mensaje, a cargo de Santiago Lanús. Santiago Lanús nació en Buenos Aires, donde reside actualmente. Siendo adolescente, conoció en circunstancias providenciales las apariciones de Garabandal, y desde entonces dedica su vida sobre todo a difundir estas apariciones. Ha dado numerosas conferencias en distintas ciudades de Argentina, Brasil, España y Portugal. Es autor de los portales de internet www.virgendegarabandal.com y www.pueblodemaria.com, donde se pueden encontrar artículos, información y testimonios en audio y video de los testigos oculares de las apariciones de Garabandal y de otras apariciones de la Virgen. Muchos de estos testimonios han sido grabados en el programa de radio Pueblo de María, del que es productor y locutor. Es autor de 2 libros, Madre de Dios y Madre Nuestra, y Garabandal, llegó la hora. Recientemente ha participado en la película Garabandal, Catarata Imparable. Bueno, le damos la bienvenida a Santiago y desde ya le agradecemos por la exposición. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Yo valoro mucho a Miles Christi, valoro mucho a los sacerdotes de ellos que me han invitado varias veces a hablar y poder dar el mensaje de Garabandal. Y valoro mucho también, en un momento tan especial de la Iglesia, lo que significan ellos. Y sé también la entrega que tienen en un momento en el que en Argentina prácticamente las misas están, no hay muchas misas, digamos, públicas, y bueno, ellos hacen lo que pueden para acercar el sacramento a los fieles, y la verdad que eso no tiene precio en este momento. Dicho esto, vamos a empezar entonces para hablar un poquito de Garabandal. Realmente yo empiezo a hablar y me voy perdiendo, es mi estilo, como una selva que parece que voy para un lado y de repente empiezo a ir para el otro, y así que pido perdón si por ahí hay algo que no se termina de completar, ¿no? Garabandal es una hermosa historia. El que dijo las mejores palabras de Garabandal fue nada más y nada menos que un papa, que fue Pablo VI, que creía en las apariciones y también creía, que primero creyó y se enteró mucho y estaba muy pendiente de Garabandal, era Monseñor Ottaviani, que en ese momento, Ottaviani era como el Ratzinger de Juan Pablo II, era el del Santo Oficio, era un bastión, y él le hablaba de Garabandal a Pablo VI. Ellos 2 veces mandaron a llamar a las videntes, sobre todo a Conchita, e incluso el cardenal Ottaviani dijo, bueno, tráiganmela a pesar de lo que diga el obispado de Santander, o sea, díganle que yo digo que vengan, y ellas iban y no pedían permiso en Santander como debieran, por orden del cardenal Ottaviani. ¿Por qué? Porque, bueno, en ese momento se sabía que había mucha resistencia en el obispado de Santander. Eso no quiere decir de que las hayan condenado, porque nunca las condenaron. Santander, cuando hablo de digo Santander, es el obispado. Nunca condenó estas apariciones. Estas apariciones tienen el non constat, que es canónicamente, que significa abierto, o sea, todavía no consta la sobrenaturalidad, pero está abierto a futuros estudios. Así todavía está Garabandal, y hay muchas apariciones, que, bueno, las apariciones muchas pasaron por esto. Por supuesto que si tuviésemos el constant non, viene a ser la condena, donde ya está cerrado, no está ni siquiera abierto a futuros estudios, pues entonces Garabandal estaría en otro nivel, no se podría, habría que obedecer, aunque uno crea, habría que obedecer y no hablar, callar y esperar, pero en este caso no es así. De hecho, Pablo VI derogó un canon en el año 67 o 68, no me acuerdo, donde se puede ir a lugares de apariciones, se puede escribir un libro sin necesidad de Neil Ostad,
y se puede hablar y difundir Garabandal, incluso si en una parroquia te invitan a hablar de Garabandal, podés hacerlo, y cualquier aparición mientras no esté condenada. Así que bueno, vamos a empezar a dar un pantallazo antes de que empiece la primera aparición en Garabandal. Garabandal era un pueblo muy sencillo, de 300 habitantes, perdido en medio de la montaña, cantábrica. Garabandal, para el pueblo lo más importante era un pueblo muy, pero muy religioso, muy religioso. Tan es así que Maximina, la tía y madrina de Conchita, y esto es unánime, de las personas que vivían, todavía algunas que viven en el pueblo, entre ellas Maximina, hablaban maravillas de lo que era la religiosidad de ese pueblo, 300 habitantes, antes de las apariciones. El Santísimo Sacramento era lo más importante para ellos. La Santísima Virgen tenían una devoción impresionante. Tan es así que el párroco de Garabandal, Mari Chalar, iba por los pueblos vecinos a celebrar las misas durante la semana y hablaba del ejemplo de cómo se rezaba en Garabandal. Para que se den una idea, resulta que más de Don David Toribio, que está en la película de Garabandal, Catarata Imparable, él que murió justamente hace muy poquito, este mismo año, después de filmar esos testimonios en la película, inmediatamente después. Él me dijo a mí, paseando por el pueblo, que hay registro de tradición de más de 450 años que se reza el rosario todos los días en el pueblo. Incluso me dijo que en la Guerra Civil Española, que fue cuando había que esconderse y que muchas veces venían los rojos al pueblo y había que esconderse, se rezaba el rosario en comunidad y en las casas. Por ahí no en una, en varias, pero hasta eso. Era impresionante. Y eso hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy se sigue rezando el rosario. Ahora, por ejemplo, cuando había alguna prohibición de celebrar la misa ahí en el pueblo de Garabandal, sí estaba abierta la iglesia para que se rece el rosario. Así que iban algunos a rezar el rosario. Entonces, realmente la Virgen preservó todo esto y le dio a Garabandal la gracia de Dios de ser un pueblo muy fiel a ellos, ¿no? Y al Santísimo, a los sacramentos. Me decía Maximina, por ejemplo, contó la muerte, todo esto está en la página web que está puesta ahí, virgendegarabandal.com, porque me he dedicado especialmente a sacar hace muchos años testimonio de los testigos oculares de las apariciones. Y ellos, me estaba acordando de que no, si me permite, vamos a hacer un Ave María y un Gloria. Siempre empezamos con esto y seguimos, si les parece. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, ¿quiere empezar? Sí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, Padre. No, de nada, Santiago. Bueno, resulta que lo que estaba diciendo es que el hermano de Maximina, por ejemplo, contaba cómo fue la muerte de Maximina contaba cómo fue la muerte de su hermano. Los tenía, estaba moribundo y los tenía todo el pueblo prácticamente a los pies de la cama y los hizo rezar el rosario, los mandó a confesar a todos. Recién cuando estaba el último confesado de los que estaban ahí en la cama, hizo la señal de la cruz y cuando hizo así, se murió. Fíjense, y Maximina dice eso no fue una muerte, dice, eso fue un trance del cielo.
Y también la prima de Conchita, Lucía, me dijo una cosa que me quedó marcado. Dice, deben haber habido muchos santos anónimos por cómo se vivía en ese pueblo. Y es verdad, y es verdad, es verdad. Por ejemplo, Maximina me dijo una cosa, me decía, devuélvanme mi misa, devuélvanme mi pueblo, y dice ella hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque lo que eran las misas ahí en ese pueblo los domingos, esperaban a que suba el párroco Marichalar y los anteriores, y era como una fiesta del pueblo. O sea, imagínense, era como recibir al Papa, me dijo alguno otra vez, era como recibir un Papa, ¿no? ¿Se acuerdan Juan Pablo II cuando venía a la Argentina? Bueno, ellos estaban pendientes, se vestían especialmente y todo para la misa del domingo, que estaba, excepto los enfermos, estaba todo el pueblo ahí en la iglesia. Entonces, estas cosas providenciales que uno no sabe si es el pueblo preparado para la visita de la Virgen y preservado para eso, no solo de la Virgen, sino también del Niñín, del Niño Jesús, de San Miguel Arcángel, de San Rafael, San Gabriel, bueno, y otros personajes celestiales que anduvieron por ahí durante las apariciones, como el mismo Padre Pío en bilocación, etcétera, etcétera. O es como un premio, por así decirlo, de cómo se vivió en este pueblo durante la fidelidad del pueblo durante tantos años. Eso solo Dios lo sabe. La cuestión es que bajo esas circunstancias, bajo ese pueblo, el 18 de junio de 1961, dos niñas, Maricruz y Conchita, que estaban jugando con otros niños en el pueblo, se desprenden de ellos y se van a coger manzanas al árbol del manzano del maestro. En realidad no se puede decir que iban a robar, era una travesura, sí, pero no era tanto un robo, aunque no era del todo legal. O sea, digamos, no era un jardín delimitado, se podía sacar alguna fruta más si estaba en el piso, ¿no? Pero ellas se desprenden. Y con ella la siguen dos más, que Jacinta y Mariloli. ¿Qué es lo que pasa ahí en ese momento? Cuando ya tienen la manzana, van a empezar a comer la manzana, y en ese momento hay un trueno en un día totalmente despejado, ellas se asustan del trueno, y ahí les agarra un remordimiento muy grande por haber agarrado esa manzana. Y ellas identifican en su propia alma, en ese momento, de que fueron tentadas por el demonio para hacer esa travesura. ¿Y qué fue lo que pasó? Empezaron a agarrar piedras y tirárselas al costado del árbol. Fíjense, 11, 12 años, y tenían ya una catequesis muy, muy, muy consciente de la realidad del demonio que las acechaba, que las tentaba. Entonces no le tiraban jugando piedras al demonio, aunque no lo veían, sabían que andaba por ahí, entonces le tiraban al costado del árbol, identificando que estaba ahí. En ese momento, una de las niñas, que es Conchita, de repente se pone de rodillas mirando hacia el cielo, y las otras como que la tocan a ver qué le pasó, la ven rígida, absolutamente rígida, que no la podían ni mover, se asustan, dicen que le agarró un ataque, y entonces en el momento que van a salir corriendo para buscar ayuda o asustadas, en ese momento también las otras tres entran en el mismo campo de la visión de Conchita. ¿Qué es lo que ve Conchita? ¿Qué es lo que ven las niñas? Bueno, ven a alguien que ellos ya, si bien en esa primera aparición no habló, ya lo identificaron enseguida, porque tenían un San Miguel muy grande en la iglesia, y era ese mismo San Miguel el que estaba en la iglesia. Así que ya sabían que era, decían el ángel, pero ya intuían y ya sabían que era San Miguel Arcángel. Pues San Miguel Arcángel vino en ese momento a intervenir, este personaje celestial, en un momento muy especial de remordimiento. Ahora, estaría bueno hacer una exégesis de esto, porque estamos hablando del manzana, remordimiento, estamos hablando de San Miguel interrumpiendo, ¿no? Un poquito nos puede hacer acordar al Génesis, aunque bueno, la manzana no está, pero a eso.
hay algunos sacerdotes que han hecho una comparación muy interesante, porque a partir de ahí, de esta intervención del cielo, empieza algo que es muy importante para este último tiempo de la historia de la Iglesia, de la historia incluso de la humanidad, lo que llamamos el periodo de fin de los tiempos, en realidad de los últimos tiempos, ¿no? Entonces, decíamos, San Miguel estuvo 8 veces apareciéndose a los niños, a las niñas, así como hizo, ¿se acuerdan? En Fátima, que vino un año antes, el ángel de la paz. En off, el ángel de la paz sería San Miguel Arcángel, el ángel de Portugal. Pero vamos a dejarlo ahí. Entonces los preparó durante 8 veces, ¿para qué? Para la visita de la Madre Celestial, que fue un 2 de julio de 1961. Ayer se cumplió justamente 59 años y estamos viviendo ya los 60 años de esta aparición. Entonces, al principio las madres no les creían, todo esto está en Fátima también, como pasaba al principio. Nadie les creía. Los primeros que les creyeron, ¿saben quiénes fueron? Los maestros. La maestra y el maestro. Fueron los primeros en creer y se dieron cuenta que esto era verdad. Pero aparte eran maestros muy especiales porque tanta geografía, matemática, ortografía, no, para ellos eran más catequistas que maestros. Entonces, fíjense otro signo. ¿Por qué? Porque todo Garabandal es una catequesis en vivo y en directo. Y no solo para las niñas, sino a través de las niñas para todos los que interactuaban ahí, en ese lugar, testigos oculares, y también para el mundo. Y sobre todo para la Iglesia. ¿Por qué digo para la Iglesia? Porque Garabandal fue la luz del concilio. Un papa pidió, que convocó al concilio, pidió una luz clara e inefable para el concilio. Y esa luz vino a Garabandal, que coincide justamente con el concilio. No es casualidad. Más de 2.500 apariciones haciendo una catequesis en vivo, en un momento donde la Iglesia se estaba cuestionando muchas cosas, donde se cuestionaba también demasiados cambios, y la Virgen venía a profundizar cosas que ya estaban dentro de la Iglesia y que ya eran... Entonces, no estoy diciendo con esto que el concilio en sí mismo sea malo, pero sí que había ya una lucha interna muy grande, que por supuesto esto no es ninguna novedad. Lo han dicho los papas, como Benedicto XVI, por ejemplo, o Juan Pablo II. Esto es una realidad, esta lucha del concilio, cardenales, obispos, sacerdotes, teólogos, ¿no es cierto? Y también cardenales, obispos, sacerdotes o teólogos que no estaban, que estaban empezando también a proponer errores que luego se vieron también muy claros. Entonces Garabandal coincide también en un momento muy especial de la Iglesia, y la Virgen en sus mensajes hace una continuidad de los mensajes de Fátima y habla también, y en realidad lo que viene es a prevenir de una posible gran apostasía, que esto estaba también implícito en el tercer secreto de Fátima. Porque, ¿cuál es la continuación de Fátima? Garabandal. ¿Por qué Garabandal? Esto está especialmente avalado por un obispo de Leiría de Fátima, Monseñor Venancio, que fue Conchita visitaba a Lucía. Después dejó visitarla porque había gente que iba en nombre de ella, y entonces ella por vergüenza, por pudor, no fue más. Pero Lucía creía en Garabandal y lo convenció a su obispo de Garabandal y que vaya a ver a Conchita, Monseñor Venancio, que vaya a verlo a Conchita cuando esté en New York. Y fue a verlo, hay fotos de eso, están por internet, está en mi página, ahora después se la muestro. Y él dijo que Garabandal es el mismo mensaje de Fátima, pero actualizado para nuestro tiempo.
Entonces, Garabandal, o sea, no sé si se acuerdan que esto es explícito, también lo firmó un obispo de Fátima, que el tercer secreto entregado al Vaticano tenía que ser abierto por orden de la Virgen en 1960. ¿Por qué? En ese momento no se sabía por qué, pero dijo 1960. Por una... No puedo, yo personalmente no puedo juzgar al Papa Juan XXIII. ¿Por qué no lo hizo? No lo sé. La cuestión es que no se hizo. ¿Qué hizo la Virgen? Bueno, siempre viene como mensajera del Señor, por supuesto, como la esclava del Señor. Vino a revelar ese tercer secreto en los dos mensajes de Garabandal, y sobre todo en el segundo, porque el segundo mensaje dice algo que realmente en ese momento era impresionante. Hoy ya no lo es, pero en ese momento era impresionante. Cardenales, obispos y sacerdotes van muchos por el camino de la aparición y con ellos llevan a muchas almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Y es más, ese mensaje. Pensad en la pasión de Jesús. Visitad al Santísimo con frecuencia. Fíjense, lo de cardenales, obispos y sacerdotes, muchos, no todos, porque algunos también exageran, por supuesto, siempre dicen todos, y no es así. Pero, fíjense, a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Esa es la clave del mensaje de Garabandal, que a la Eucaristía ya se le estaba dando menos importancia y esto iba a crecer y crecer en la apostasía si no se le hacía caso a los mensajes de la Santísima Virgen María, que ya venía anunciando todo esto, incluso desde mucho antes de Fátima, desde la Salet, Lourdes, la Medalla Milagrosa, Ámsterdam, Madre de todos los pueblos, que es una aparición que está aprobada por el ordinario del lugar, por el obispo, también. Entonces Garabandal tiene esta continuidad. Lo que tiene Garabandal de especial también, es que tiene un anuncio profético muy fuerte, esto del aviso, del milagro, del posible castigo. Garabandal está muy implicado en la profecía de Garabandal con el Apocalipsis, y también Garabandal es el anuncio de una intervención de Dios, es una esperanza para la Iglesia y para el mundo, porque en Garabandal viene la segunda parte, la parte gloriosa de Garabandal es la que viene. Hay un principio, eso lo deben haber vivido ustedes mismos en su propio espíritu, ¿no? En su espiritualidad, en su vida, de que cuando algo es muy de Dios, pasa por un momento de desierto, de anonimato, de pesebre, como yo digo, ¿no es cierto? Solito Jesús nace en Belén. ¿Cuántos eran los que estaban con él? Y sin embargo era tan esperado, ¿no? El Mesías y cuántos, bueno, lo que significó, ¿no? Jesús, el Hijo de Dios que vino aquí, se encarnó. Pero fíjense, lo de Garabandal, miren, cuando escribí Madre de Dios y Madre de Dios, cuando se publicó en España, una monja le mandó a Conchita el libro y Conchita respondió con una carta y dijo dos cosas. Dijo, por un lado, que gracias a Dios hay muchos apóstoles de Garabandal que hablan en vez de ella, digamos, que se ocupa Dios y la Virgen de que hablen en vez de que hable ella, porque ella es muy obediente y se ató al obispado de Santander. Y si ella tuviese que hablar y decir algo, no lo va a hacer, sino antes agarrar el teléfono y pedir permiso. Eso primero. Y segundo, Conchita dijo que el desierto de Garabandal en esa carta, el desierto de Garabandal lo autentifica. En ese momento, estoy hablando del año 2013, 2014, 2013 se hablaba muy poco de Garabandal en España, muy poquito, había sido como lapidado durante muchísimos años, durante décadas, y a raíz de ese libro, pero no porque el libro en sí, sino las personas en España que se implicaron en difundir el libro, que eran personas muy mediáticas, salió a flote y dejó de ser un tema tabú. Y a partir de eso empezó también
una gran difusión, y ahora vemos con estas dos películas, Catarata Imparable y Garabandal, solo Dios lo sabe, un boom, por así decirlo, humanamente, de la difusión de Garabandal en España. Y a España, que cuando yo voy 3 veces por año a Garabandal, y lo que menos veía uno en Garabandal eran sacerdotes de España, pues ahora son los que abundan. De hecho, conté más de 39 sacerdotes españoles cuando estuve hace 2 años, 3 meses, sirviendo en el centro de peregrinos de Garabandal. Bueno, Garabandal, seguimos adelante. Después vino la Santísima Virgen María, se apareció. Pero pocos hablan de una aparición que hubo ese día, 2 de julio de 1961, porque ellos veían a la Santísima Virgen María con el niño Jesús en brazos que venía. Ellas la llamaban cariñosamente el Ninín, con el Ninín. Y vino San Miguel Arcángel a un costado y del otro costado estaba San Gabriel. Y había un ojo rojizo arriba, en un plano superior, que era la representación de la Santísima Trinidad, que autentificaba todo lo que y daba curso a los acontecimientos de los últimos tiempos, de toda la profecía y todo lo que iba a pasar en Garabandal. Y decíamos que el demonio se metió con Garabandal desde el principio. Tan es así que mientras esperaban esa aparición del 2 de julio la niña, había otros niños del pueblo que le tiraban piedrazos para que la niña se dispersen y claro, estos no creían nada, todo era un cuento chino y qué sé yo, y eran, bueno, yo siempre, esto estaba en los libros, pero yo siempre a la casa de testigos oculares siempre quise descubrir a ver quién fue uno de esos que tiraban piedras, ¿no? Y resulta que no hace mucho estaba paseando peregrinos, llegamos a Los Pinos, les empiezo a hablar y en ese momento providencialmente había 3 personas, de las cuales uno yo conocía que era del pueblo, hijo de Pepe Díez, que era el ex alcalde del pueblo en la época de las apariciones, testigo ocular de la hostia visible, que sé yo, estaban por ahí rezando y yo explicándole a todos los peregrinos esto de que las piedras que le tiraban y que yo querría a ver cuándo puedo casar a uno de ellos. En ese momento se da vuelta uno de los 3 que estaba rezando, Manolín, que es muy amigo mío desde la década del 80, y Manolín me dice, Santiago, yo fui uno de ellos. Yo fui uno de ellos. Por supuesto, Manolín no es el mismo de antes, pero quiero decir, aparte de Manolín da testimonio impresionante de Garabandal, pero quiero decir que Manolín era uno de los que... Entonces ahí contó, adelante de todos, contó que sí, que es verdad. Fíjense, ¿no? Ya desde el principio. Y luego también hubo una fuerte oposición ya desde el principio, desde el Obispado de Santander, que formó una y después otra comisión, y que en la película Garabandal, Catarata Imparable, e incluso Garabandal, solo Dios lo sabe, ustedes pueden ver con hechos, con testimonios verdaderos y también con representaciones qué fue lo que pasó en Garabandal, con cómo trataron Garabandal. Gracias a Dios, y eso lo sabemos nosotros, que muchas veces las cosas que son muy de Dios penden de un hilo nada más. Bueno, ese hilito siempre estuvo en Garabandal. Y a veces una soga y enorme también. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, hubo más de 2.500 apariciones. ¿Qué fue lo que dijo la Virgen en esa primera aparición? Sus palabras casi primarias fueron, he venido por todos mis hijos, por todos mis hijos, para acercarlos al corazón de mi divino Hijo. Y en ese momento estaba el cielo diciendo expresamente en Garabandal de que esta era una aparición de carácter universal, así como es la profecía y así como es todas las enseñanzas de Garabandal. Garabandal es extremadamente eucarística y sacerdotal,
extremadamente eucarística y sacerdotal. Está la Eucaristía en los dos mensajes. En el primero, visitad al Santísimo. Y si la Virgen nos dice a todo el mundo y también a su iglesia, visitad al Santísimo, es porque el Santísimo en ese momento estaba empezando a no ser tan visitado, empezaban a vaciarse las iglesias, empezaba el Santísimo a quedar solito. Esto ya tenemos testimonios, por ejemplo, de la de Balazar, la beata Alexandrina María da Costa, que es una vida en Pueblo de María, pueden ver lo que es la vida de ella, que es impresionante. Ella estaba cuadriplégica, se quedó cuadriplégica y ella visitaba siempre al Santísimo y siempre estaba solito y ella le daba mucha lástima, era joven, tenía 14 años y saltando de una ventana porque la iban a violar, entonces queda cuadriplégica y ella, el problema más grande no era su enfermedad, sino de no poder ir a visitar al Santísimo. Entonces, hasta que un día le dijo Jesús, yo estoy sola acá, vos estás sola allá en la iglesia, nos acompañamos mutuamente en esta soledad. ¿Qué pasó después? Vino Jesús a visitarla y se le aparecía. Y después tuvo misa, se le celebraron misa en su cuartito, tuvo la Eucaristía en un momento casi diariamente y tuvo la pasión mística de Jesús. puebloDeMaría.com, vean lo que es la vida de la Beata Alexandrina. Y ya en ese momento, año 1930, por ahí, ya empezaba a la Eucaristía a no tener la importancia que tenían. Y también en el segundo mensaje de Garabandal. ¿Qué fue lo que pasó después con el tiempo? Lo que dijo el Padre Pío. Creerán, porque en 1962 el Padre Pío le escribió una carta a las niñas de Garabandal. Eso lo pueden ver, incluso la carta misma con membrete de San Giovanni Rotondo, con el sobre y todo, lo pueden ver en virgendegarabandal.com. virgendegarabandal.com. Ahí pueden ver todos los testimonios. Hablan los testigos, hablan sacerdotes, están también las palabras de los papas, están las fotos también que han hablado de Garabandal. Entonces, bueno, eso. Vamos a hablar un poquito de lo que pasó. Garabandal, fueron muchas eminencias de Garabandal, estuvo implicado el Padre Pío, Giulio Mangino, que fue uno que se quedó ciego y que yendo a visitar a San Giovanni Rotondo, se confesó con el Padre Pío, tuvo una conversión muy grande. El Padre Pío esto dicho por él, por supuesto, digo por el Giulio Mangino, es público, ¿no? Que él le tiró 2, 3, 4 pecados y el Padre Pío le tiró los pecados más, le reveló los pecados más, ¿no? Más profundos que tenía y los que él o no se acordaba o no quería decirle. La cuestión es que él salió con la mochila muy liviana después de estar con el Padre Pío y con las personas que andaban digamos por ahí, que visitaron San Giovanni Rotondo, ellos sabían de una aparición que en ese momento se estaba apareciendo la Virgen y el ángel en Garabandal, que había una conexión con el cielo muy fuerte, pero claro, no sabían si ir de ahí a Garabandal o no, y lo que decía Giulio Mangino era, y si pierdo en Garabandal, si no es verdadero Garabandal y pierdo las gracias que recibí acá por estar en San Giovanni Rotondo, entonces les agarró una duda muy grande. Volvieron a San Giovanni Rotondo y le preguntaron al Padre Pío, y el Padre Pío les dijo, allá está la Virgen, vayan. ¿Por qué no? Y fueron. Y Giulio Mangino llega al pueblo, se hace muy amigo de las videntes, especialmente Conchita, de su familia, está mucho tiempo con ellos. Él llega a New York y da todo el dinero, lo da a favor de una gran difusión de Garabandal. Y él es el llamado el gran apóstol de Garabandal. Pero yo lo destroné, no yo, sino que yo digo, el gran apóstol de Garabandal, ¿quién es? ¿El apóstol o el que le dio el aval
y que después siguió implicado con Garabandal. Entonces yo lo llamo el gran apóstol de Garabandal al Padre Pío, que fue gracias a él que tuvimos a este gran apóstol Giolo Maldino. Se siguió implicando el Padre Pío con esta carta de 1962 que les escribe a la vidente, que le dicta un rosario dictado por la Santísima Virgen María, que pide que se propague. Esto también está en virgendegarabandal.com. Ya lo he compartido con muchísimos sacerdotes y todos unánimemente dicen que es un rosario muy especial. No reemplaza los 4 misterios que nosotros rezamos, no pretende eso, pero se puede rezar en algún momento ese rosario, e incluso hay testimonio de gracias, y que el mismo Padre Pío dijo que la Virgen había prometido gracias especiales a través de este rosario. Pero en esa carta le dice el Padre Pío: no creen en vosotras y vuestros coloquios con la Blanca Señora, creerán cuando sea demasiado tarde. Dice, creerán por un lado y después dice cuando sea demasiado tarde. Ese creerán, creo que está llegando la hora. Esta es la hora de Garabandal en el sentido del creerán. No quizá de los acontecimientos que van a venir, pero sí del creerán. ¿Por qué? Porque a raíz de una gran difusión que se hizo, y especialmente por estas 2 películas, Garabandal ahora, miren, se puede hablar. Miren, yo sé de Garabandal desde el año 1979 y durante prácticamente 20 años no tenía con quién hablar de Garabandal, con nadie. Acá en Argentina no había celular, tampoco había internet, solamente por libro o algún llamado telefónico me comunicaba con alguien en España. Pero era muy difícil. Era que Garabandal, ¿qué es eso? Y después sí se empezó a hablar de Garabandal, después vino Internet, que fue lo que abrió, y cómo Dios usó Internet para repartir todo el mensaje de Garabandal. Y hoy Garabandal se puede, miren, la película Garabandal, solo Dios lo sabe, durante 10 días que la abrieron libre y gratuitamente para que se pueda ver, más de 4 millones de personas lo han visto en 10 días. Y esta catarata imparable, estamos yendo hacia esos números. No sé si hemos llegado al 1.000.000, pero estamos ahí porque ahora esa película se puede ver, subir a cualquier canal de YouTube, de Gloria TV, de donde sea, de tu página web, de tu servidor, y poderla difundir desde ahí. Así que ya es incontable. Así que hoy Garabandal ya está otra vez en el tapete. De hecho, estas conferencias que estamos dando, qué sé yo, si me hubiese ocurrido a mí en el año 98, cuando empecé con esta difusión, era todo de boca en boca, de boca en boca. Yo en realidad empecé a hablar de Garabandal, estuve 3 años en el seminario, en un seminario en la década del 80, 81, 82 y 83. Y bueno, primero volví loco a mi compañero de cuarto, luego volví loco a mi comunidad y después volví loco a todo el seminario, hasta que un día, bueno, esto llega al obispado, que hay un loco hablando de no sé qué cosa rara, de no sé qué cosa rara, y me dijeron que me calle. Cosa que en algún punto lo entendí, porque para ellos era algo muy extraño, no había información que hay ahora. Y por otro lado, bueno, no sé, por alguna circunstancia después de eso, Dios me saca de ahí y después entendí que yo para dar este mensaje de Garabandal tendría que tener una libertad que no lo hubiese podido tener siendo sacerdote, así que yo estoy muy tranquilo y todo. Pero a lo que iba con esto es de que, bueno, por un lado lo que decía Conchita, el desierto de Garabandal lo autentifica, las cosas que son muy de Dios pasan por el anonimato, por el desierto, y ya van a ver lo que va a significar Garabandal, ya lo van a ver. Acuérdense lo que yo les digo, y no porque yo tenga una autoridad ni nada, simplemente por lo que les digo y nada más, lo que va a ser Garabandal. Miren, fíjense lo siguiente, ¿cuántas apariciones hubo en Fátima? 6 apariciones. ¿Cuántas apariciones hubo en Lourdes?
18 apariciones. Fíjense lo que significa Lourdes y Fátima para la Iglesia. Díganme una diócesis en el mundo donde no haya una imagen de la Virgen de Fátima o la Virgen de Lourdes. No debe existir ninguna, e incluso no sé si alguna parroquia que se llame así. O sea, en todas las diócesis prácticamente del mundo hay una Virgen, una parroquia de la Virgen de Lourdes o de la Virgen de Fátima. ¿Cuántas apariciones? 6 o 7, algunos dicen, y 18 en Lourdes. ¿Cuántas apariciones en Garabandal? Más de 2.500. Y no solo la Virgen se apareció en Garabandal. Miren, se apareció el niño Jesús muchísimo. Se apareció el Sagrado Corazón de Jesús en Garabandal también a Jacinta. La miró fijo con esos ojos y Jacinta dice, hasta el día de hoy tengo los ojos de Jesús clavados en mi corazón. Tan es así que a Jacinta se le preguntó. ¿Saben quién le preguntó esto que voy a decir? El padre Jorge Loring. Yo sé que ustedes lo conocen. Y si no lo conocen, pongan padre Jorge Loring y aprendan catequesis. Pero bueno, con Miles Christi también se aprende. Pero a lo que voy es, este padre entrevistó a Jacinta. Y Jacinta dijo, yo cuando ya vi a la Santísima Virgen María no me impresionó, porque yo ya había visto a Jesús, al Sagrado Corazón de Jesús, y le vi los ojos, y lo vi a él, y sin hablar, simplemente por haberlo visto, por un muy poquitito tiempo, ya tiene en su alma grabado el Espíritu de Jesús. Lo tiene grabado Jesús. No es que la Virgen, vamos a degradar a la Virgen, por supuesto que no, pero quiero decir de que corrió con esa ventaja de la demás niños. Así que bueno, miren, Garabandal es un tesoro para descubrir, es un tesoro que yo lo que lo conozco hace tantos años, sigo descubriéndolo en cualquier detalle de Garabandal, en cualquiera, incluso las películas, que la debo haber visto, la primera película la debo haber visto, no sé, 50 veces, y yo me pongo a verla como si fuese la primera vez y siempre le saco el jugo a algo. Los libros, los testimonios de Garabandal son impresionantes. Díganme una persona que no haya sido testigo y que ustedes sospechen que no está hablando con sinceridad. Nunca encontré a alguien, sí alguno que puede decir alguna cosa, pero nunca decir, no habla con el corazón esa persona. Todos los testigos, estoy incluyendo también a sacerdotes, a sacerdotes. Así que Garabandal es un tesoro para la Iglesia, es una esperanza para la Iglesia y para el mundo. ¿Por qué? Porque Garabandal es el anuncio de la intervención de Dios para que todo cambie. Y este mensaje hay que darlo con esperanza. La Virgen vino, denuncia lo que iba a pasar en la Iglesia si no se le hacía caso al mensaje, pero también nos da el remedio. Y también nos trae dos gracias tan especiales, lo que es el aviso y el milagro. El aviso es que en un momento todos los hombres, desde un recién nacido hasta el que tenga 120 años, si hay alguno que tiene aquí, vamos a vivir un acontecimiento absolutamente espiritual. El aviso en sí mismo es algo espiritual, aunque pueda empezar por un acontecimiento natural, pero el aviso en sí mismo es algo espiritual. Y es ver nuestra alma a la luz de Dios, de cómo la ve Dios. Es un encuentro personal con Dios. Esto es lo que es el aviso. Es nada más y nada menos que el juicio particular adelantado en esta vida. Aunque no sé si con la misma profundidad del juicio particular, más bien creo que no, pero sí en un grado muy grande. Yo les digo una cosa y les hago una pregunta. ¿Cuál es el mejor favor que Dios nos puede hacer en esta vida sino conocer el estado de nuestra alma y dónde se jugaría nuestro destino
si en este momento nos muriésemos. Purgatorio, cielo o infierno. Lo mejor que nos puede, el mejor favor que nos puede hacer Dios es vivir esa experiencia de ver a dónde iríamos. Fíjense los pastorcitos de Fátima, cómo por ejemplo, Jacinta, que era capaz de pedir cruces, tenía el mismo Francisco, que pedía, tenía un celo por la salvación de las almas, que digo, pero a esa edad, ¿de dónde lo sacó? Nada más que de la catequesis, de la devoción mamada de su familia, es que ellos vivieron el infierno. Entonces, a esa edad, qué crueldad, diría uno humanamente. No, fue un favorazo que les hizo el cielo, porque ellos tenían que transmitir un mensaje y ellos tenían que ser muy conscientes para transmitir ese mensaje de lo que estaba pasando en el mundo e incluso en la misma iglesia. Entonces, Garabandal es esa continuidad de la iglesia y también, acuérdense también, de Fátima, digo, y acuérdense también que así como Fátima trae esos secretos, esas profecías que a veces son tan duras y que hablan también educativo como en Garabandal, una gran profecía moderna, quizás la mejor profecía del siglo XX, está revelada nada más y nada menos en Fátima. ¿Cuál es la profecía? El triunfo del corazón inmaculado de María. Y vamos hacia ese triunfo. Y en Garabandal también está profetizado el triunfo del corazón inmaculado de María. También está profetizado que el mundo cambiará totalmente. También está profetizado que la iglesia será más santa, que la iglesia será, tendrá quizás menos, estará mucho menos comprometido con el mundo, con el poder del mundo, estará más santificada, purificada. Todo esto también, que el centro de la iglesia y del mundo va a ser el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. El centro de la vida de los católicos va a ser la Eucaristía, como lo fue para los católicos mucho más en un momento antiguamente. Por supuesto que este triunfo del corazón inmaculado no es que por ahí se va a dar de golpe, sino que es algo que se va dando ya en los corazones, en algunos corazones, y lo mismo va a ser en Garabandal, aunque el aviso es universal. Ya no seremos los mismos que después del aviso. ¿Saben lo que dijo Conchita? Cuando uno le pregunta ahora, porque bueno, algunos pueden hablar privadamente con ella, pero por una cuestión de amistad, y por ahí se puede soltar alguna cosa. Conchita dice, lloraremos de lo que Dios nos ama después del aviso, porque por un lado viviremos ese dolor, sentiremos ese dolor de ver nuestra pequeñez y nuestra miseria delante de Dios y por ende nos va a dar una conciencia muy grande del pecado. Y por otro lado, de cuánto Jesús padeció en la cruz por cada uno de nosotros con nombre y apellido, porque es un encuentro personal, con nombre y apellido. Fíjense qué favor nos va a dar el cielo, y esta profecía ya está dada en Garabandal y ya está para la iglesia. El que la quiera aprovechar, que la aproveche. No para fantasear, no para andar adivinando cuándo será, ni la fecha y todo ese tipo de cosas, que hay una especulación tremenda, de la cual no hay que agarrarse, sino para prepararse para esos acontecimientos. Y después un gran milagro. El milagro es extraordinario. Es el milagro, lo dijo la Virgen, más grande después de la resurrección del Señor. Así que, bueno, y también algunos dicen que dijo después de la Eucaristía, después de la Eucaristía. Así que fue a ser un milagro tremendo. Va a ser universal en el sentido de que no al principio, eso se va a dar en las montañas de Santander, algo muy, muy importante que se va a ver ahí en un cierto momento,
cuando Conchita lo anuncie con 8 días de anticipación después del gran aviso de Garabandal, pero en un momento, pero van a quedar secuelas de ese gran milagro. Uno, los testigos que van a ver ese milagro, y dos, una gran señal que va a quedar en Garabandal hasta el fin del mundo, como si fuera una alianza, como si fuera no puedo decir teológicamente de que sea una alianza, pero como si fuera una alianza hasta el fin del mundo. Y esto, lo que va a ser, de hecho, hubo un sacerdote que tuvo la visión de lo que iba a ser Garabandal, uno de los lugares de apariciones, de peregrinaciones mundial más grande del mundo. Bueno, yo voy a respetar los que no crean, por ejemplo, en Medjugorje. Yo lo respeto, no hay obligación en creer, ¿eh? No hay obligación. Yo creo personalmente en Medjugorje y he ido a Medjugorje más de una vez y también he visto conversiones, incluso de sacerdote, y ahí para mí se cumple la regla evangélica o ley evangélica que por sus frutos lo conoceréis. Y fíjense lo que es. Dicen que Medjugorje es el confesor del mundo, ¿no? O sea, es las conversiones que hay ahí en esos lugares. Bueno, también hay conversiones, a ver, en Fátima, Lourdes, acá en San Nicolás, en otras apariciones también de Argentina o de otros lados, se dan como gracias especiales, como si el cielo bajase a la tierra para hacer de la tierra un cielo en esos lugares. Bueno, por supuesto que lo tenemos en cada tabernáculo, en cada Santa Misa, el cielo bajado a la tierra, ¿no es cierto? Nuestro Señor en ese sacrificio encuentro. Pues bueno, ahora voy a tomar un líquido y voy a frenar un poquito. Padre, aparezca, no me deje tan solo y diga algo mientras tomo líquido. Lo mando al Acá estamos, Santiago. Bueno, ya que tomate un vaso de refresco y bueno, si querés también seguir un poco con la cronología, ¿no? Cómo venían el tema de las apariciones, estas 2500 apariciones, entre qué año y qué año se dio, y también, bueno, todos estos milagros que se daban, ¿no? Que ella besaba medallas, estampas, bueno, un poco eso, digamos, ¿no? Como nos podés contar un poco también de las apariciones, ¿no? Cómo siguió adelante en Garabandal a partir de 1961, cómo siguió adelante la serie de apariciones, hasta qué año fue, etcétera. Perfecto, padre. Está bien que me tire de las orejas, porque yo me entusiasmo y dejo en el tintero muchas cosas. Así que si es por eso, van a tener que tirar todo el tiempo de las orejas. Pero no se vaya, padre, lo quiero ver. Sí, Me siento mejor. A los dos, a la coordinadora. Bueno, el tema es así. Garabandal empieza el 18 de junio de 1961 y termina en 1965. Fueron 4 años. La Virgen al principio se apareció prácticamente todos los días y muchas veces al día, e incluso a veces con apariciones hasta 8 horas seguidas. Les voy a contar una anécdota pero yo creo que es muy linda. La voy a contar desde el lugar de quien me la contó, que era un testigo ocular. Dice que veía a las niñas en un momento como viendo las manos de un lado para el otro, como si estuviesen jugando. Y claro, a veces las personas veían esas situaciones en las niñas en éxtasis, moviendo las manos, qué sé yo, y a veces hasta dudaban, ¿no? Como diciendo, a ver, ¿qué es esto? Imagínense a Francisco, Lucía y Jacinta moviendo las manos así, mirando para otro lado, en lugar de estar mirando a la Virgen, por decir. Y claro, después salían de la aparición y iban y le preguntaban y le decían, oye, pero ¿qué es lo que estaban haciendo? Ah, es que le pedimos a la Virgen, vino con el ninín, y le pedimos el ninín, nos prestó el ninín y nos la pasamos entre nosotros. Y eso era el movimiento de las manos. E incluso algo más,
contaron. Ah, esto está grabado, está en mi página, porque está grabado con un magnetofón antiguo y está subtitulado, porque por ahí no se escucha muy bien, donde le decían a la Virgen qué hacía cuando no venía el niño, cuando no traía el niño, si lo ponían en una cuna, en una nube. Y también decía, por ejemplo, vamos a poner el año 1961, pasaban 2 años o 3 años, y el niñín siempre estaba igual. Entonces le preguntaban a la Virgen, ¿por qué no ha engordado nada? ¿Por qué no ha engordado? ¿Entienden? Es una cosa impresionante. Y después hay una anécdota también muy linda, y es cuando Jacinta un día se la ve en éxtasis, hablando con la Virgen, suplicándole algo, y de repente empieza ella a alzar algo, como un tronco, como un pedestal que no se veía, y andaba por todo el pueblo así, y iba como rígida, como con mucho cuidado. Y claro, la gente diciendo, ¿y esta qué le pasa? ¿Por qué no está con la Virgen? ¿Qué va a andar? Como que no le cerraba. Y le preguntaron a Jacinta. Y dice, yo le venía pidiendo a la Virgen que me preste al niño Jesús para tenerlo a UPA, y la Virgen era como un poco reticente. Y en un momento le insistió tanto Jacinta que quería llevar al niño Jesús a UPA, que la Virgen se lo da al niñín y le dice, pero lo llevas con cuidado, porque les hablaba como ellos hablaban, con cuidado. Y ellas, Jacinta llevaba con cuidado por todo el pueblo al niñín Jesús. Ahora yo les hago esta pregunta, ¿quién se apareció, además de la Virgen, en Garabandal? ¿Quién se apareció? ¿Se apareció Jesús? ¿Anduvo por todo el pueblo? Y les voy a decir otra cosa más. Cuando vamos a, los que tienen la gracia de ir a Lourdes, está la gruta de Lourdes. Y uno cuando está frente a la gruta, se imagina a la Virgen ahí en la gruta, ¿no es cierto? Cuando uno va a Fátima está la capelina. Y entonces uno se imagina ahí la Virgen al lado de la encina, apareciéndose. Entonces uno va a Fátima y le gusta estar en la capelina, hasta se palpa esa aureola de aparición ahí. Lo mismo frente a la gruta de Lourdes. Pues en Garabandal es todo gruta, es todo capelina. La Virgen entró en todas las casas de Garabandal. La Virgen entró con las niñas, paseándose por todo el pueblo, incluso por los pinos, en las callecitas del pueblo, en los prados. Bendijo todo el pueblo. ¿Sabe que en el pueblo de Garabandal, en todas las puertas estaba el Sagrado Corazón de Jesús? Fíjese qué premio. El cielo cómo premió a esas casas, entrando la Virgen en cada una de esas casas. Don David, que es el que da el testimonio en la película Garabandal, Catarata, ahí se me fue el nombre. Bueno, ¿qué hizo? Don David vendía su casa, es una casa pobre, una de las primeras, Catarata Imparable, una de las primeras casas de Garabandal cuando uno llega. ¿Y sabe a cuánto vendía esa casa don David? 700.000 euros. No, don David, ¿cómo vas a vender a 700.000 euros una casa que no puede valer más de 50.000 euros? ¿Y sabe lo que me dijo él? Dice, es que la Virgen aquí entró muchísimas veces. No vale esta casa menos de 700.000 euros. Y yo, claro, desconfiado, le digo, bueno, qué buena excusa para llenarse. Y me dijo, no, es que yo no voy a ver esa plata cuando la venda. No la voy a ver esa plata. Y es verdad, él se murió. No le importaba venderla o no venderla mientras él estaba en vida. Pero él le puso 700.000 euros y hasta el día de hoy seguramente, no sé, bueno, ahora vamos a ver, porque la Virgen había entrado muchas veces en esa casa y eso tenía un valor mucho más del que compraban las casas de Garabandal. Pues, ¿qué hacía la Virgen mientras estaban las niñas en estas? Y bueno, muchas veces iban con un crucifijo y las niñas le daban a besar a la Virgen y le daban a besar a la gente. Y ahí han pasado muchas cosas, muchos milagros. Ahora voy a contar. Esta medalla que ustedes ven aquí, ahora voy a ponerla aquí. Esta medalla, la voy a poner del otro lado también. Esta medalla
es de la Virgen de la Caridad del Cobre, una testigo ocular, María Josefa Villa de Gallego, que murió a los 100 años justamente este año, y que el año pasado, y que las niñas eran muy amigos de ella, de su familia, etcétera, etcétera. Esta medalla nos la donó ella para que pueda ser besada en los encuentros de Garabandal que hacemos acá y en otros países. Y esta medalla ella misma cuenta cómo se la dio a Conchita, porque ella fue testigo de las apariciones ya desde el ángel, cuando se aparecía el ángel. Luego, al principio le daban piedritas a besar a la Virgen, y después cuando empezaban a darle objetos religiosos, ya ella misma prefería besar objetos de su hijo, objetos religiosos, estampa, entonces ya dejaron las piedritas. Y entonces ella me contó, María Josefa, cómo le dio la medalla esta a la Virgen. ¿Por qué la Virgen de la Caridad del Cobre? Porque su hermano viajaba a Cuba, en norte de España, viajaban a Cuba y, por comercio, y entonces en uno de esos viajes le trajo una medalla de Cuba, de la Virgen de la Caridad del Cobre. Y entonces ella le dio, entre otras cosas, le llevó a Conchita para que la bese la Virgen. Y entonces ella misma me contó así, cómo Conchita la elevó y la dio a besar, la Virgen la besó de los dos lados a esta medalla. Entonces la Virgen plasmó una promesa. Fíjense la promesa del escapulario. ¿Cuál es la promesa del escapulario, padre? Ayúdeme. La promesa, bueno, es doble, ¿no? La primera promesa es que el que muere con el escapulario impuesto, ¿no? Se salva, se libra del fuego del infierno. Y la segunda promesa después es que al sábado siguiente de la muerte, la Virgen lo va a buscar y lo saca del purgatorio y lo lleva al cielo, digamos. Qué promesa, padre. Mm. Qué promesa. La Virgen pidió que se use el escapulario. Hay que usar el escapulario y que La Virgen en Garabandal. Sí. Bueno, de hecho, fíjese cómo vino. Claro. La Virgen del Carmen. Esta es la Virgen del Carmen de Garabandal. La primera aparición de la Virgen del Carmen vino celeste y blanco. Después los carmelitas, que ya estaban, la hicieron de marrón. Pero vino celeste y blanco, la primera aparición. Eso verifíquenlo, van a ver que es así, incluso está por internet y todo. No vino así por Garabandal, pero es así. Pero la Virgen, porque bueno, como todo, algunos desconfiaban de esta Virgen del Carmen porque no venía marrón, por ejemplo. Pero la Virgen venía con el escapulario, les habló del escapulario a las niñas. Pero la promesa que hizo la Virgen con el beso es impresionante. 2 promesas. 1, por el beso que yo he dado, mi hijo hará prodigios. Por el beso que yo he dado, mi hijo hará prodigios. Y fíjense, todas estas promesas se han dado en estos 59 años. Quizás no como uno hubiese pensado, pero se reservan cuando los obispos crean y fomenten esto, como se fomentó en un momento también el escapulario, ahí se va a potenciar totalmente esta gracia. Y de hecho, un obispo ucraniano invitó a unos difusores de Garabandal que viven en Canadá de origen ucraniano, los que creyó en Garabandal este obispo, les pidió que vayan un día que, pues ellos van una vez por año a Ucrania, a su tierra natal, y les dijo, la próxima vez que vengan con la medalla a dar el mensaje de Garabandal en todas mis parroquias. Preparó a todas las parroquias con fecha, estuvieron un mes dando vuelta, y ¿saben lo que pasó? Paralíticos que se levantaban de su silla, sordos que oyeron, mudos que hablaron, conversiones, pero de cientos de conversiones, y también mandaron 30 consagrados al seminario. 30, que el seminario no los pudo absorber y había listas de espera. Todo por la misión de ese mes. ¿Por qué? Porque un obispo le dijo a la Virgen, mamá, yo creo en esta gracia y te abro las puertas para que vos puedas ejercer esta gracia libremente. Esta es una de las gracias que también va a inundar al mundo
después de que sean aprobadas oficialmente las apariciones, así como pasó con Fátima y así como pasó también con el escapulario, cómo se difundió. Porque ahora viene la gran promesa de los objetos besados por la Virgen. Y es, quien lleve con fe y devoción el beso que yo he dado, pasará su purgatorio acá en la tierra, directo al cielo. Ojo, no es que me la colgué y ¡ja, me voy directo al cielo, pasará su purgatorio aquí, pero te vas directo al cielo. Flor de promesa. Esta promesa, por supuesto, quien lleve con fe y devoción, por supuesto, todo eso es lo que significa en estado de gracia. No es que va a venir, bueno, vas a purgar tus pecados aquí en esta tierra, y es una promesa impresionante. Le podemos ganar el escapulario una semanita antes. Bueno, lo digo con cariño, por supuesto. Así que esto será el pan cotidiano en algún momento, y acuérdense de todo esto. No es un delirio ni un cuento del cielo, o chino, porque si es un cuento del cielo es buen cuento, un cuento chino. Padre, guíame, padre. Sí, ¿qué de la vida de las videntes? O sea, ¿cuántas videntes eran? Eran 4 chicas. Eran 4, bueno, son 3 que viven, eran 4 niñas, Maricruz tenía 11 años, las demás tenían 12 años, y las 4 niñas, una falleció, bueno, tienen hoy 71 años, Maricruz 70, y la que falleció es Mariloli, que tenía algo muy especial Mariloli. A ella le tocaba todos los casos sacerdotales en Garabandal, o sea, cuando iban sacerdotes, tanto vestidos de sacerdote o no vestidos de sacerdote, a ella les tocaba de parte de la Virgen descubrirlos. Y también les tocaba decirle cosas a los sacerdotes en el oído, que muchos de los sacerdotes les hacía cambiar la vida. Hay un testimonio, hay un testimonio de un sacerdote que estaba feliz con todo el modernismo, ya venía como dándole la contra a Pío XII, y también con esa encíclica Pascendi, no, la iglesia hay que modernizarla, y por el mensaje de Garabandal cambió totalmente. Ese testimonio del padre Richard Hildorf está también en mi página web. Vean lo que fue la transformación. Él encarna el mensaje de Garabandal. Y también otros sacerdotes que fueron a Garabandal en situaciones de pecado mortal muy grande, a Jacinta le tocaba esos casos sacerdotales. Y Jacinta, la que murió, le pedía a la Virgen que le dé una cruz muy grande por la santificación de los sacerdotes, porque ella fue testigo de eso. ¿Qué pasó? Después con el tiempo le dijo, ya te va a dar la cruz del Señor, ya te la va a dar. Tuvo un lupus tremendo. Sufrió, ya de verle la cara de sufrimiento. Y ella, y sufrimientos espirituales muy, muy duros que tuvo, que lo sabemos algunos, que eso más en la intimidad, así como uno puede, bueno, en ese momento cuando vivía el Padre Pío, por ahí uno no lo sabía, creía que el sufrimiento solo eran las estigmas, pero él sufrió mucho más espiritualmente que las estigmas. Y así Mariloli, y murió dando su vida por los sacerdotes, por la santificación de los sacerdotes. Quedan vivas las otras 3, Conchita vive a las afueras de New York, y vive también Jacinta, y vive también Maricruz. Maricruz vive en el norte de España. Jacinta va cada tanto al pueblo, ahora hace 3 años que no va, pero yo he coincidido con ella varias veces y suele ir en la época del verano. Ella va a Garabandal más que nada porque quiere volver a sentir esa raíz del pueblo, ¿no? Ella, claro, vive en una gran ciudad, en Estados Unidos, y le gusta ir por las casas, esa misa diaria que hay en Garabandal, está cerca del Santísimo, del Rosario, como ella de niña lo rezaba todos los días en la iglesia, y por supuesto le encanta ir a Los Pinos y estar ahí en Los Pinos. Se involucra poco, habla poco, ella dice lean porque en los libros está
todo, o sea, y no es que sea una antipática, sino que yo sé por qué lo hace, y es porque muchas cosas se olvidan, y ellas salían de los éxtasis, venían y le preguntaban, y habían algunos sacerdotes que anotaban todo, y ya estaba plasmado eso en el libro. Muy Y bien. eso. Y ellas viven mucho el mensaje, por sobre todo. Santiago, si te parece, abrimos para algunas preguntas por escrito que quieran escribir en el chat algunas de las personas. Ya creo que algunos durante la charla fueron escribiendo. No sé si querés que te las leamos o preferís ir eligiendo vos. Bueno, bien, vamos a lo que es directamente de Garabandal, porque acá, por ejemplo, me pregunta si la consagración de Rusia. Sí, no, sí, totalmente, Santiago, de Garabanda. Al respecto de los papas, ¿de eso puedes decir algo? Sí, con Sí, libertad, ¿no? respecto, bueno, en Garabandal, perdón, padre, lo corté, ¿qué? No, sí, con libertad, digamos, ¿qué dice Conchita respecto de eso? Y Bueno, a ver, en Garabandal Conchita no dice nada. En Garabandal, bien. o sea, al día de hoy no dice absolutamente nada. Nada de verdad, incluso hablando del tema, hablando del tema, no dice nada. Respecto a Garabandal, hubo una profecía en Garabandal que fue, en realidad la Virgen, bueno, siempre se habló de tres papas, y son tres papas, dice tres papas y después el fin de los tiempos, no dice tres papas y después no va a haber ningún papa, ni tampoco tres papas y... La Virgen dijo, vendrán tres papas y después el fin de los tiempos, que es un periodo donde se inauguran los últimos tiempos. ¿Qué significa eso? Lo dejamos, hay varias interpretaciones, ¿no? Pero en realidad lo que dijo la Virgen fueron cuatro papas y uno no contaba. Como no se sabía por qué uno no contaba, no se sabía por qué. Solo Conchita no sabía, ni siquiera su mamá. Entonces siempre se dijo tres papas. Pero se sabe incluso mucho antes de la muerte de Juan Pablo II, incluso yo ya lo sabía, de que no eran cuatro, sino tres papas. Que el fin de los tiempos vendría después del sucesor de Juan Pablo II, hoy Benedicto XVI. Entonces, el que no contaba era Juan Pablo II. Y eso, el primero en saberlo, fue el obispo auxiliar de New York, que era muy amigo de Conchita, Monseñor Garmendia, que creyó en las apariciones y que la acogió y la mimó, y a Conchita cuando fue a vivir a New York rezaban el rosario muy seguido con un grupito, y él, cuando murió Juan Pablo II, Conchita le dijo que este era el papa que no contaba, y es más, le dijo a él la profecía, que él mismo lo dijo después, de que, como diciendo, no se entusiasme mucho, que va a durar muy poquito tiempo. Y fue tal cual, creo que duró 33 días, otro signo, ¿no? A Juan Pablo I, ¿no, Santiago? Juan Pablo I estoy hablando, entonces estamos hablando de Pablo VI, 4, estamos hablando de vamos a nombrar los cuatro, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Entonces, hay interpretaciones diferentes, ¿no? Si este periodo más crudo de purificación o de acontecimientos, de los cuales van a ser muy fuertes, para algunos ya lo estamos viviendo ahora por la renuncia de Benedicto XVI, o para otros es a la muerte de Benedicto XVI. Yo creo que es a la muerte de Benedicto XVI donde se va a intensificar y vamos a poder discernir más fácilmente por qué la Virgen dijo lo que dijo respecto a los papas. Después hay 10.000 interpretaciones diferentes, ¿no? Pero eso lo vamos a dejar ahí abiertamente. Muy bien. Santiago, ¿y Conchita sigue teniendo visiones o apariciones de la Virgen o después de 1965? Mire, jamás lo dijo a nadie eso, a nadie, salvo que pueda decírselo es un confesor. Pensamos que no las tiene, pero fíjense algo de Conchita, esto es también actual.
Cuando Conchita se le pregunta si no extraña ver a la Virgen, acá está la pista. Ella dice, no. Dice, no puede ser. ¿Cómo no vas a extrañar ver a la Virgen? ¿Y sabe lo que contesté? Es que ahora la tengo tan metida en mi corazón que ahora ya no la extraño. ¿Por qué? Porque antes la veíamos y la dejábamos de ver. En cambio aquí la tengo ya para siempre. Eso quiere decir que se ha espiritualizado tanto que usted sabe cómo son esas cosas, padre, cuando uno está tan espiritualizado, ya está, conversa con Dios, conversa con la Virgen y le contesta. Y no necesariamente tiene que ser una locución o eso. ¿Entiende lo que le quiero decir? Y el tema de los 8, que ella va a avisar con 8 días de anticipación, ¿eso porque la Virgen se lo va a decir o ella ya lo sabe eso? No, ya sabe, ella tiene la fecha, pero guarda, porque ella tiene el día, o sea, ella tiene el año, el mes y el día, porque algunos dicen que no, que algunos que por un santo ella se va a dar cuenta, no, no. Ella sabe la fecha concreta. Y si las cosas no han cambiado, usted sabe que la profecía privada, muchas cosas, el aviso y el milagro no van a cambiar. ¿Por qué? Porque la Virgen le dijo a las niñas que eran seguras, como para decir esto no va a cambiar. Seguro, viene el aviso y el milagro, porque también hay una corriente de personas que quieren dar miedo y desesperanza, porque hay de todo, en todo, incluso dentro de Garabandal, que dicen que el aviso del milagro no va a venir. En absoluto, hasta el día de hoy, Conchita dice que va a venir el aviso y el milagro, absolutamente. ¿Contesté su pregunta? No me acuerdo, padre. Sí, perfecto, perfecto, Santiago. Santiago, respecto al testimonio del Padre Pío, ¿no? Ese testimonio, por ahí me han acercado diciendo como que la carta del Padre Pío no estaba firmada por él. O sea, hay varios testimonios del Padre Pío respecto de Garabandal, además de una carta. Hay muchísimo de boca en boca, hay testimonios impresionantes y también Conchita estuvo con el Padre Pío. Hay fotos, eso están guardados en Giovanni Rotondo y en su momento van a salir a la luz, cuando sean aprobadas las apariciones. Hay fotos, hay testimonios del sacerdote que estaba, del capuchino que estaba al lado del Padre Pío, las cosas que hablaron Conchita con el Padre Pío también, Conchita dio a entender, está en la página virgendegarandal.com. Fíjense por qué el Padre Pío no firmaba esa carta. Ni siquiera fue de puño y letra. Y les voy a explicar por qué. Porque era una época diferente. Él era tan obediente a la iglesia que él prefería que en ese momento no haya un rastro, digamos, oficial de él en cuanto a lo de Garabandal. Era todo en boca e incluso la carta esa. Ahora, esa carta fue avalada porque por la misma Conchita entra en éxtasis cuando reciben esa carta. Lo que sí es seguro, digamos, quiero decir, seguro en el sentido de comprobado, es el sobre, el escudo del sobre es del convento, salió del convento de San Giovanni Rotondo. Y la Virgen, en una locución no, Conchita cuenta que se puso la carta después de leerla en el bolsillo y le preguntó a la Virgen de quién era esa carta y le dijo del Padre Pío. Fue la Virgen, y no solo ella lo dice, sino también el guardia civil, que tiene un testimonio impresionante, que le cambió la vida, fue un adorador perfecto, que él da testimonio de que Conchita a la salida del éxtasis le dijo, y sin saber muy bien quién era el Padre Pío, porque vivía, por supuesto, en ese momento el Padre Pío, en 1962, Conchita dijo que le había dicho que esa carta era del Padre Pío. Y después siguió escribiendo el Padre Pío con ella, y aparte hubo regalos para Conchita que ella todavía conserva del Padre Pío, entre ellos un guante. Y ya le digo, se lo vio 2 veces como mínimo en locución, en bilocación al Padre Pío. Tengo un testimonio privado de una tía de Conchita que me dijo que un día estuvo en bilocación dentro de la casa de Conchita, y sí hablaban, una vez incluso hablaron cuando estaban en éxtasis sin verlo, pero sí oyendo la voz del Padre Pío que le transmitió algo a la niña, no sé si en italiano o en qué idioma.
Así que, y también personas que han visto, igual todavía en el pueblo hay personas que han llegado a ver al Padre Pío. Usted sabe que el Padre Pío no se agotó, sigue haciendo de las suyas, no Sí, solo sí, sí. espiritualmente, sino a veces físicamente. Y hay una anécdota hermosísima. Miren, resulta que hubo un cumpleaños hace más o menos 15 años en el pueblo, y esto lo cuenta la hermana de una de las videntes de Garabandal. Y bueno, después cuando de repente los niños podían salir, pero no irse a Los Pinos, podían salir, estar por ahí, había como un límite, ¿no? Y de repente no estaban y no volvían, venían las madres a buscar a esos niños a la casita, como pasa acá en cualquier lado, y los niños no venían, entonces salieron a buscarlo y no los encontraban. Y de repente vienen los más campantes, riéndose, alegres desde Los Pinos, bajando y qué sé yo, y riñeron a esos niños por haberse ido más allá o por haber, digamos, haber hecho un poco de la suya. Y entonces el del cumpleaños, el niño cuenta de que, bueno, de que habían estado con un uniforme marrón, contó algunos detalles, que les entró a contar cosas y que subían por la calleja, que estuvieron en Los Pinos o hasta la mitad de la calleja, no me acuerdo bien y qué sé yo, y que bueno, por supuesto que la mamá no le creyó, es un cuento chino, otra vez con los chinos, para que no, para zafar de la situación, de que se fueron, o tampoco era una regla estricta porque obviamente el Padre Pío siempre va a hacer la obediencia de los padres, ¿no? Y más si es místicamente. Pero quiero decir, y de repente viene una madre llorando con un cuadro bajo el brazo y le dice al del cumpleaños y a la mamá, ¿no? Delante de la mamá, cuando ya estaban los chicos en su casa, le dice, escúchame, ¿es este? Y el chico del cumpleaños dice, sí, es él. Dice, no sabía que lo conocían. Dice, no, es el Padre Pío. Mira vos. Hace 15 años. O sea, el Padre Pío. Y les dijo algo muy lindo, porque yo he encontrado gente que ha ido a Garabandal en Los Pinos por esto que voy a decir ahora. Le preguntaron al Padre Pío, le preguntaron a ese si lo iban a volver a ver de lo bien que lo habían pasado. Y él dijo, yo siempre estaré cuando suban por la calleja hacia Los Pinos, como diciendo, siempre voy a acompañar a todos los que suban por la calleja a Los Pinos. Santiago, acá pregunta la gente si los 8 días hay que contarlo antes del aviso o antes del milagro. No, antes del milagro viene antes el aviso. Les voy a decir algo que dice Conchita que esto por ahí no es muy conocido. Conchita dice, no hay que preocuparse por el tema económico. No es que nos van a regalar plata ese mismo día o algo, sino que, bueno, yo tengo mucha experiencia en esto. Por ejemplo, ayer conté en Brasil que dos jubilados querían ir, que yo fui a hablar de Garabandal ahí al sur, a Viedma, y ellos querían ir a Garabandal y no les alcanzaba la plata. Y justo se armó un tour ahí cerca de Carmen de Patagones para ir a Garabandal, y ellos querían ir, pero no les alcanzaba la plata, no les sobraba plata para... Pidieron un crédito al banco y se mandaron con el tour y se fueron. Bueno, ellos, claro, la preocupación de la vuelta a esto, vamos a ver cómo lo pagamos. Cuando llegan a su casa de vuelta con la preocupación de que, bueno, ahora 2 años pagando este crédito, y entonces cuando uno abre la puerta de su casa después de mucho tiempo, se encuentra varios sobres, la luz, el gas, etcétera, etcétera, y el último sobre, un sobre de la FIP, lo abren y eran un juicio que les pagaba, un monto que les pagaba la FIP por un juicio de jubilación que habían hecho hace mucho, que ya lo daban por perdido y olvidado. Y cuando hacen el cálculo del monto, era exactamente la misma plata que habían pedido prestado, que era alrededor de $4.000 en ese momento, entre pasaje y todo, $2.000 cada uno. Entonces, ahí está el tema. Yo creo que se puede, estamos muy lejos, yo también, yo no sé si voy a tener plata para llegar a Los Pinos, pero yo pido estar enseguida en Garabandal para el milagro. Y si no te toca ese día, pues no importa, porque de alguna manera, quizás no es el mismo día, pero te va a llegar el milagro de Garabandal de alguna forma, no hay que preocuparse.
Muy bien. Preguntan acá también si hay algún motivo por el cual va a avisar 8 días antes, si se puede hacer algo en esos días, es una preparación. Bueno, creemos, porque en ese momento, si uno quería estar en 8 días en Garabandal, hay muchos lugares del mundo que no es fácil estar en 8 días en Garabandal. Hoy, desde cualquier lugar del mundo, en 8 días estás. Entonces se puede entender por ese lado. Incluso le digo más, para que se me dé una idea, si yo me saco un pasaje, puedo estar hasta en el mismo día yendo desde Buenos Aires en Garabandal. Tarda 12 horas, ahí me voy en auto 4 horas a Garabandal desde Madrid, tardo 12 horas Buenos Aires-Madrid, en el mismo día puedo estar en Garabandal y todavía me sobran horas del día. Entonces, no era lo mismo en esa época. Pues de Santander a Garabandal, antes yo tardaba en la década del 80, yo tardaba 4 horas para llegar a Garabandal y hoy tardás a 120 kilómetros por hora, tardás 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 para llegar, y si vas a 180 en 1 hora o menos estás. Claro, muy bien, muy bien. Después, en la imagen oficial de Garabandal, ¿se le ve los pies a la Virgen? Porque me han preguntado eso también. Bueno, no lo veían ellos los pies, no lo veían, no, veían una nubecita, Ah, como tapaba los pies en una nubecita. Ignoro si en algún momento mostró los pies, yo creo que no, creo que no, creo que no. A ver, perfecto. en la imagen no están los pies tampoco, no, pero no, creo que no. Bueno, así como la ve acá es como la veían, así, porque esta fue hecha por Albert Weber, que fue un escritor, que Juan Pablo II le escribió y le puso con firma de puño y letra. Hay que dar el mensaje de Garabandal con urgencia, lo mismo que dijo Pablo VI al padre Escalada, que está la foto cuando se lo está diciendo, que el mismo padre Escalada le dice, pero mire que los de adentro, como diciendo de adentro de la iglesia, son los que más opositores del mensaje. Y él dijo, dígale a ellos que soy yo el que digo que hay que dar el mensaje con urgencia, así con esas palabras. Pero imagínense, bueno, hay una explicación. En ese momento había mucha resistencia en el obispado, y esto se lo dijo el cardenal Ratzinger a Monseñor del Var, cuando era de la doctrina de la fe. Le dijo, haga usted lo que tiene que hacer y nosotros haremos lo que nosotros tenemos que hacer. Como en Akita, el obispo de Akita creyó, a pesar de que la conferencia episcopal de Japón no creía y el 85% del clero de la diócesis de Akita no creía, él creyó en las apariciones de Akita, fundamentó, formó una comisión de mucha confianza de él, aprobó Akita, se lo llevó todos los papeles al cardenal Ratzinger y en un mes el cardenal Ratzinger, en nombre de la doctrina de la fe, aprobó Akita. Acá, Santiago, hablando de este tema, me preguntan qué relación hay entre Garabandal y Akita de qué año es. Bueno, Akita es, yo no sé exactamente cuándo fue Akita, pero creo que fue 80 y pico por ahí. Akita también es una continuación oficial de Fátima. Oficial, digo, cuando Garabandal lo sea, se va a hablar también de Garabandal especialmente, o Akita a continuación de Garabandal. Akita tiene un mensaje muy parecido al de Garabandal, pero es un mensaje que lo estamos viendo ahora, lamentablemente. Cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, sacerdotes contra sacerdotes, y yo me animaría a actualizarlo y decir fieles contra fieles. Estamos hablando de un periodo que viene hace muchísimos años, pero hoy lo vimos evidente, Sí, como de totalmente. dos iglesias en una. Muy bien. Santiago, por cuestión de horario, ya la verdad que es muy interesante. De hecho, ha sido una de las conferencias más largas que hemos tenido porque, bueno, realmente lo merita el tema. Bueno, podemos ir redondeando. No sé si querés decir algún mensaje final respecto de, bueno, de lo que nos has explicado, sea de Bueno, propaganda del libro, del sitio web, del bien. mensaje, lo que nos Sí, quieras decir. padre. Yo lo que quiero decir es que
bueno, tienen el sitio web virgendegarabandal.com o pueblodemaria.com, esos dos sitios web. Ahí, desde ahí pueden ver también las dos películas de Garabandal, están subidas ahí al principio. Hay muchísimos testimonios de sacerdotes, o de los papas, de los testigos oculares, todo lo que lo tienen ahí, es vastísima la información. Lo más importante, lo dice hasta el día de hoy Conchita, lo más importante, vivir los mensajes, hacer penitencias, cosas que después se fueron olvidando en la iglesia, que poco predica. Yo sé que Mili Cristi no es así, pero la mortificación del cuerpo para elevar el espíritu, ¿no es cierto? Hacer sacrificio de penitencia, visitar al Santísimo con frecuencia, darle la importancia que tiene al Santísimo, que sea el centro de todo católico, el centro de todo católico. Es más que ir a misa nada más que los domingos, ¿no es cierto? Y también rezar el rosario, pensar en la pasión de Jesús, no solo la pasión de Jesús reservada para Semana Santa, y las gracias que trae, aparte de la pensar en la pasión de Jesús, ser muy buenos, tener esa base de ser bueno, en orden también a los 10 mandamientos, y si no cumplimos nos vendrá un castigo, que no solamente puede ser un castigo universal, sino a cada uno, ¿no es cierto? Entonces esta pandemia es parte de ese castigo también. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, queremos agradecerte, Santiago, realmente, bueno, por todo. Queda un mundo de cosas también para ver, ¿no? O sea, así que bueno, nos faltará oportunidad también para volver a juntarnos, a organizar, porque la verdad que el tema da para muchísimo. También pedimos disculpas porque por ahí no llegamos a leer todas las preguntas por una cuestión de tiempo. Les recordamos porque ahí estaban preguntando que en los próximos días va a estar subida en el canal de YouTube del Centro San Ignacio. Y bueno, ya les estaremos avisando sobre las próximas actividades de Fórum Jóvenes, que solemos juntarnos, bueno, en tiempos no pandemia, los viernes a las 20, y ahora por este medio, todos los viernes tenemos alguna actividad. Bueno, así que bueno, Santiago, muy agradecido, ¿eh? Muy agradecido, padre. Bueno, así que bueno, muy buenas noches para todos. Bueno, feliz día, Santo Tomás Apóstol.